Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver 10 motivos por los que suspenden los exámenes. Y es que cuando pasas tanto tiempo con estudiantes o cuando te hablan tantos estudiantes, al fin y al cabo detectas patrones, errores comunes entre distintos estudiantes que muchas veces se repiten y hoy los traigo aquí para vosotros, para que no los cometáis, para que los evitéis y sobre todo para que logréis mejores resultados, que al fin y al cabo es lo que quiero yo para vosotros. Así que suscribíos al canal, aquí un lunes más en Aprueba con Javier, la casita de los estudiantes, no me enrollo más, vamos ya a esos 10 motivos por los que suspendes los exámenes. El primero de ellos, bueno, aquí voy a ser muy abuelo cebolleta y es el de no estudiar lo suficiente. Creo que seguramente no os sorprenda, pero es que es la verdad. Muchas veces no estudiamos lo suficiente porque hasta que no tenemos la presión de los exámenes, hasta que no llega el día de antes o la semana de antes, dependiendo de la etapa académica en la que estéis o dependiendo de vuestro hábitos y métodos de estudio, pero al fin y al cabo, hasta que no tenemos la presión de tener el examen ya de ya, no nos ponemos en serio. Eso es algo que se repite muchísimo y aquí, pues, poco más os puedo decir que no os olvidéis de ese, digamos, trabajo diario o de esa parte que antes de los exámenes hay que tener ya los exámenes preparados, por lo menos vistas las cosas, estudiadas, tus materiales, por lo menos haberte visto todo una vez, todos los ejercicios, todas las lecciones, aunque sea algo muy rápido, pero tienes que hacer un trabajo antes de justo ese trabajo final para que cuando lleguen los exámenes, pues no estés agobiado, no estés ahí con el agua al cuello, que no puedas salir ya y que me digas, Javier, odio las matemáticas, odio la física, odio la química o la historia, la asignatura que sea, o el derecho penal, lo que sea. Hay que hacer un estudio, un trabajo previo antes de los exámenes para que cuando lleguen los exámenes, pues puedas rendir. Creo que es algo que ya sabíais, pero espero que sirva y seguro que el resto de consejos también lo harán. El segundo, bastante relacionado con el anterior. Muchas veces esperamos los milagros. Esperamos que se nos aparezca la Virgen, la mártir, el milagro que sea. Y es verdad, y a mí me pasa mucho, ¿eh? Que necesito esa presión del examen o esa presión de entregar algo para realmente tener tu mejor versión. Y es algo que sucede y además es algo que tenéis que aprovechar y tenéis que usarlo a vuestro favor, ¿no? Porque cuando tenemos esa presión de los exámenes, oye, de que tengo ya el examen ya de ya, normalmente sacáis vuestra mejor versión. Eso pasa. Y entonces, a partir de ahí te salen vuestros mejores materiales, vuestros mejores esquemas, resúmenes, empezáis a entender los ejercicios, empezáis a hilar todo. Eso es verdad. Pero milagros a Lourdes, una vez puede valer, dos veces te puede valer, pero cuando eso es continuado, digamos que ya no hay más balas en la recámara, ¿no? Ya no hay más comodines que gastar. Eso es algo que pasa. A mí una cosa que me funciona mucho también para, sobre todo, estar motivado cuando no tengo el resultado delante, cuando yo sé que no voy a conseguir ya de ya lo que quiero, es decir, cuando tenga que prepararme una formación, un taller para dentro de 2 semanas, para dentro de 3 semanas, y sobre todo algo que me funcionaba mucho cuando era estudiante, era tener micro recompensa, era medir el aprendizaje, era reflexionar sobre el aprendizaje, es decir, algo que nos sirviese a nosotros para automotivarnos. A mí me ha funcionado, por ejemplo, hacer un Excel e ir tachando. Cada vez que hacía una hora, tachaba una hora empleada en esta asignatura. Entonces, tú tenías como cierta sensación de progreso y no tenías que esperar a el día antes del examen o la semana antes del examen para tener ya esa presión que te obligase a estudiar. O pasear por las noches para que tú mismo reflexiones sobre cuántos días te quedan para los exámenes, para cuánto te queda de esta asignatura, cómo llevas matemáticas, cómo llevas física, sobre si lo que has hecho hoy lo estás aprovechando. Es decir, no solo esperar a que lleguen los exámenes para medir todo eso y para realmente estar motivado, sino intentar automotivarse cuanto antes. Está muy relacionado con lo anterior que os he dicho, porque es el error más típico, es al fin y al cabo lo principal a la hora de suspender los exámenes, o sea, o sea, es el principal motivo. Entonces, por eso insisto tanto en este, porque es que de verdad es el error común o el patrón común que tenemos cuando no somos buenos estudiantes. El tercero, los errores de cálculo. Muchas veces suspendemos ya no porque no tengamos los conocimientos en una materia o porque no hayamos estudiado lo suficiente. Muchas veces fracasamos o fallamos en cosas muy sencillas, en cosas muy tontas. Pasa mucho en las asignaturas de ciencia que tenemos errores matemáticos, errores de unidades, errores al despejar. Pasa muchísimo en los problemas de física y química o en la carrera de ingeniería que nos equivocamos.
en una cosita matemática que realmente ya la sabemos, o sea, es decir, que realmente ya la hemos aprobado, pero estamos en el examen de física y química y hacemos un factor de conversión mal, o hacemos una cuenta mal, o despejamos mal. Creo que es algo que es difícil de preparar específicamente, o sea, me refiero cuando tú estás preparándote tu tema de física y química, ácido base, reacciones químicas es difícil que preparar, o sea, porque al fin y al cabo no es de tu temario, ¿no? Ese hecho, ¿no? El que tú te equivoques en un cálculo matemático. Para eso, por supuesto, sirve mucho hacer simulacros, hacer, claro, cuantos más problemas hagas, pues evidentemente más posibilidades tiene de que este tipo de errores los cometan muy poco o lo mínimo posible, pero también funciona el hecho de hacer un esquemita pero en un margen o en un recuadro te haces tus demostraciones matemáticas o tus formulitas matemáticas que te tienes que acordar o tus trucos, no sé, lo que estés estudiando en cada momento. A lo mejor pasa mucho con las fórmulas de trigonometría, ¿no? Que se utilizan mucho en muchas carreras de ingeniería, en física, y no nos acordamos, ¿no? Pues si las tenemos en nuestro formulario, o las tenemos en nuestro esquema, o la tenemos en los problemas que hacemos y nos acordamos de esa parte y nos hacemos un cuadradito aparte en el que pongamos, oye, no te olvides de esto, o pongamos una fórmula en un recuadro, ese tipo de cosas suman, ¿vale? Entonces, no os olvidéis de cosas que ya habéis dado porque pueden entrar en los exámenes y pasa muchísimo con el caso de los cálculos matemáticos. Para que vengáis de derecho, de arquitectura o de historia, pues serán otras cosas las que normalmente tengáis que saber que puedan entrar en todos los exámenes. Puede ser, yo qué sé, vuestra forma de escribir los textos, no sé. Pero en definitiva, esas cositas que suelen aparecer en todos los exámenes, pero sin ser el temario de ese mismo examen o ese mismo, de esa misma unidad en específico, no os olvidéis de ellas y practicarlas poco a poco, ¿vale? Añadirlas al formulario, añadirlas al temario para que no se os olviden. El cuarto, estrategia de los estudiantes. Y esto pasa mucho sobre todo en la universidad que no sabemos qué estrategia tener, ¿no? Tenemos 5 exámenes, o tenemos 10 exámenes, o tenemos los exámenes que sean, y no sabemos cómo, a cuántas asignaturas presentarnos, a cuántos exámenes presentarnos. Es verdad que los calendarios de exámenes muchas veces son rígidos y a veces nos ayudan también a tomar esas buenas decisiones, pero al fin y al cabo es algo que también, digamos, entra en este juego. Es una parte de esto que hacemos, es decir, del estudio. Entonces es algo que sí que tenemos que pensar, que reflexionar. ¿A cuántos exámenes me presento? Yo normalmente recomiendo, si no hacer todos los exámenes, evidentemente depende de cada caso. Imagínate, ¿no? No es lo mismo estar en primera de carrera que acabas de empezar la universidad, que por supuesto te tienes que presentar a todo, ¿no? Sería lo normal que estás en cuarto de carrera y lo estás compaginando con un trabajo, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, pero bueno, recomiendo en la medida que se pueda sentarse a la mayoría de exámenes, porque incluso aunque los lleves mal, siempre aprendes algo, el preparártelo ya está estudiando, incluso aunque estés muy seguro de que vayas a suspender, te puede ayudar eso a prepararte el próximo examen, te puede ayudar incluso a tener ya un modelo de examen, a tener claro, sí, un examen tipo de esa asignatura, y entonces tú ya sabes hasta dónde tienes que llegar para aprender los conocimientos necesarios para esa asignatura. Ya no tanto porque tú tengas que saber qué temario y qué truquitos para aprobar los exámenes, no, es también por enfrentarte a la situación del examen y saber tú hasta dónde tienes que llegar y saber cómo tienes que afrontar el examen en el caso de que lo vuelvas a suspender y te tienes que volver a presentar, que sepas tú qué es lo que vas a afrontar en el siguiente semestre, o en el siguiente curso, o en la siguiente convocatoria. En definitiva, que juguéis bien vuestras cartas, que siempre que os podáis os presentéis a los exámenes y en secundaria igual, ¿no? Que también sepáis sobre todo dosificar, ¿no? Sé que es difícil, pero, por supuesto no dejar las cosas para el último momento y sobre todo en el mes de los exámenes que tengo 2 asignaturas o 3 asignaturas de las que me estoy examinando y ahí es sobre todo clave tener una buena estrategia y saber dosificarse, ¿no? Entonces, sé que son los consejos que se dicen siempre, pero es que es muy, muy importante.
El quinto consejo, bueno, este también sé que lo sabéis. El quinto consejo ya sabéis que comparto apuntes de matemática, de física, de química, técnicas de estudio, tips de estudio, tanto aquí en el canal de YouTube como sobre todo en la cuenta de Instagram. También es verdad que lo hago en otros sitios, en Twitter, en la newsletter, incluso en la página web, pero sobre todo en Instagram. Así que este muy rapidito, seguirme por ahí, sobre todo si tenéis mate, física y química tanto de secundaria como de principios de la universidad. Es verdad que me gustaría tener mucho más contenido universitario y me cuesta mucho llegar a todo eso, pero incluso en la universidad ya tengo mucho contenido ahí que os puede servir, sobre todo en secundaria, pero como ya os digo, principios de universidad, incluso la parte de técnica de estudio, seguro que os sirve si estáis en tanto universidad como secundaria, así que seguidme por ahí porque os va a ayudar. Bueno, tampoco quiero extenderme mucho más aquí. Sexto consejo o sexto error, ¿no? Que solemos cometer, el de no responder a los que nos preguntan. Esto es muy típico en los exámenes, es muy típico, en física es muy típico, ¿vale? Que te están preguntando una cosa y sueltas lo que te has estudiado, pero no es exactamente la misma respuesta a lo que te están preguntando, ¿no? Aquí lo normal es que sueltes tu respuesta en la que tú crees que te vas a lucir, pero sabes que no es esa la pregunta, y esto es algo muy típico entre los estudiantes. Sé que es imposible o casi imposible evitarlo, pero, pero a veces también ya no es porque tú te quieras lucir y quieras contar otra cosa. Se pasa, ¿eh? Eso pasa. Y de hecho creo que lo hemos hecho todo. Pero también a veces es porque no entendemos bien la pregunta o porque no la leemos. Y ahí sí que es algo que depende 100% de ti. Es verdad que a veces, oye, pues todos podemos tener un mal día o todos podemos estar despistados, no, pero la parte de leer el enunciado y responder a esa parte, eso lo podemos hacer todos, ¿no? De hecho, siempre recomiendo leer los enunciados por lo menos tres veces. Y luego además a veces hay enunciados que tienen una pista muy importante o tienen algo que nos indica por dónde van los tiros. Así que siempre que aparezca un pero, o un siempre, o una nota, o una fórmula, ese tipo de cosas, pues dependerá de cada carrera, dependerá de cada asignatura, pero siempre nos indican algo. Si hay un apartado de fórmulas que vengan en los enunciados, ¿vale? Que venga ya en el propio examen, pues lo normal es que haya que utilizarla. Ojo, que también a veces vienen a modo de formulario, yo qué sé, fíjate, en física que tengan un montón de integrales, por si acaso se utilizan, pero que no tienen que utilizarla. ¿Que utilizarse? Sí, puede ser. Pero lo más habitual es lo otro, ¿vale? Aunque también, también puede pasar eso, ¿no? Que muchas veces nos ponen algo y no hay que utilizarlo, ¿no? Una integral que no haya que utilizarla o que te pongan un listado de 10 integrales y resulta que durante el problema solo tienes que utilizar una de ellas, ¿no? Bueno, pues eso dependerá de cada carrera, pero carrera o secundaria, pero por supuesto leer los enunciados tres o cinco veces eh, porque muchas veces perdemos sobre todo puntos tontos. Y yo lo que sí que insisto mucho a mis estudiantes es que no perdáis puntos tontos, o sea, no perdáis puntos de cosas que ya sepáis, de cosas que sea por interpretación del enunciado. Que si algo, Javier, me he equivocado, Javier, no he llegado estudiando a esto, por supuesto, ya os he dicho que hay que estudiar y que tenemos que intentar no llegar al último día con el agua al cuello, pero que sobre todo no suspendamos por eso, por tonterías, porque al fin y al cabo luego es lo que más rabia te da y luego es lo que más te frustra, ¿no? El siguiente consejillo es el de no conocer lo suficiente el examen, ¿vale? Más que consejillo, error típico que tenemos que hacer, ¿no? No sabemos a qué nos vamos a enfrentar, no sabemos la proporción entre problemas y teoría, no sabemos si va a haber de verdadero o falso. Es decir, saber siempre las reglas de los exámenes funciona mucho. Por eso os decía antes, intentar presentaros a los exámenes, incluso aunque no los llevéis muy bien, porque por lo menos te vas a afrontar te vas a presentar al examen, vas a afrontar esa situación y creo que te va a dar muchas pistas. Entonces, esto es algo que, bueno, lo paso rápidamente porque tampoco quiero expandirme mucho, pero por supuesto tenemos que conocer a lo que nos vamos a enfrentar. El siguiente consejo o error que solemos cometer es el de no retener la información. Muchas veces estudiamos, nos queremos meter aquí información y no repasamos, no retenemos la información. Hay que repasar, ¿no? De hecho, mucha gente recomienda el método de la repetición espaciada. Yo no sé si eso se puede metodologizar o haber alguna forma en la que, digamos, organizarte para tener
un momento óptimo de repaso, supongo que sí, pero bueno, eso ahí los psicopedagogos supongo que lo sabrán mejor que yo, pero en definitiva siempre tenemos que repasar, que aquello que hemos estudiado, ser capaces de retenerlo. Para eso lo que normalmente funciona es pasar de métodos de estudio lo más pasivos a lo más activo posible. Es decir, al principio lo normal es que lo que estés leyendo, lo que estés estudiando, no tengas mucha idea de ello. Pero poco a poco, conforme lo vayas utilizando en ejercicios, lo vayas utilizando en un esquema, en un resumen, o lo vayas verbalizando tú, o lo vayas estudiando, lo vayas volviendo a ver en clase, lo vas poco a poco ya no solo aprendiendo, sino sobre todo interiorizando, que es el objetivo que tenemos que tener nosotros a la hora de enfrentarnos a los exámenes. Que vayamos con la información no comprendida, no estudiada, sino interiorizada, retenida. Es decir, que sobre lo que hemos estudiado ya tengamos varias vueltas lo suficiente como para ese conocimiento asentar lo suficiente. Métodos de retención, de asentar o de interiorizar la información, hacerte un esquema pequeño de un esquema, de un resumen más grande, es decir, volver a reelaborar esa información, simulacros de exámenes, preguntarle la lección a tu compañero y viceversa, o que te la pregunten a ti, tu madre, tu padre, tu perro, grabarte en vídeo y verte cómo lo explicas, por supuesto, hacerte los ejercicios más típicos de ese temario, de esa asignatura, y luego revisarlo, compararlo con las soluciones si además tenéis las soluciones. En definitiva, los métodos de estudio lo más activos posible son los que tenéis que utilizar aquí para retener la información. Tengo un montón de técnicas de estudio, de consejos de estudio, de métodos de estudio que recomiendo por aquí, así que si os interesa mucho más esa parte, tenéis aquí muchísimo contenido para ello. El siguiente error es justamente ese, el de no validar la información. Ya os lo he dicho, tenéis que hacer simulacros, tenéis que ver ejercicio lo más práctico posible, lo más cercano también al examen. Cuando digo cercano me refiero que se parezca lo máximo al enunciado del examen. En definitiva, todo eso es súper importante y lo digo dos veces para que de verdad retengáis este consejito. El siguiente es el de no tener un sistema. Yo no digo que todas las cosas tengan que tener un método y lo vayamos a hacer sí o sí, pero sí es verdad que conforme vayáis avanzando con el curso, sobre todo al final del curso, tenéis que encontrar un método. Al final tenéis que encontrar un sistema que más o menos funcione, que puede ser resumen, esquema, ejercicio, simulacro, algo así, ¿no? Cada uno tendrá el sistema que tenga, ¿no? Pero por ejemplo, pues yo cuando era estudiante de lengua y teníamos que entregar teníamos que entregar como no un resumen, sino el trabajo del tema, tanto la parte teórica como la parte de ejercicio. Pues, ¿qué hacía yo? Que cada vez lo hacía más en clase, ¿no? Y yo iba ya con mi método, ¿no? Sabía que mientras que el profesor explicaba las cosas, pues sabía cómo tenía que hacer el esquema de la parte de teoría, sabía cómo tenía que hacer la parte práctica, los ejercicios, sabía luego también cómo hacer el análisis. No sé, es decir, que iba perfeccionando el método, era algo que había que hacer todos los temas y claro, cuando llegaba al final, pues ya casi que no me costaba trabajo. Al principio costaba un montón. Te tenías que tirar un fin de semana entero para hacer lo del tema uno, lo del tema 2. Pero al final ya encontrabas ese método. Pues eso se puede hacer con todas las asignaturas, con todos los exámenes. Y es algo que ya no solo vosotros tenéis que aprender cada vez más y tenéis que tener más conocimiento, también, pero sobre todo que tenéis que tener esa madurez como estudiante de tener algo, tener unas bases, tener unos métodos que repliquéis durante todo el curso y que sobre todo que al final del curso lleguéis con no te digo un método que tengas que seguir de una forma súper estricta para cada asignatura, pero más o menos validada tus mejores técnicas, tus mejores métodos de estudio para cada asignatura, que además es muy distinto estudiar física que estudiar historia, o sea que van a ser distintos, y que lleguéis con eso al final del curso, porque es que es clave, ¿vale? Pues nada, chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya servido muchísimo, que hayáis reflexionado sobre vuestros métodos, vuestras estrategias de estudio y sobre todo muchísima suerte con esos exámenes. Estoy grabando esto en mayo, o sea que si lo veis ya de ya, pues muchos tendréis exámenes finales dentro de poco. Y si no, pues espero que sirvan para toda vuestra trayectoria del curso académico.
Espero que lo utilicéis, espero que os ayude a reflexionar sobre vuestros métodos de estudio y tenéis por aquí en este canal muchos más consejos de estudio, entrevistas, herramientas para estudiantes, contenido de divulgación de mate, física, química, ciencia, tecnología, entrevistas con gente súper inspiradora. Espero que lo aprovechéis. Nos vemos en el resto de vídeos del canal, aquí en A Prueba con Javier y hasta la próxima. Un saludo. Chao, chao, chao.